Recibimos con gran gusto esta mañana a María del Carmen Melo, presidenta de AFE. María del Carmen, buen día, ¿cómo le va? Bueno, realmente para ti. Bueno, hay una cuestión de género, por ejemplo, que es necesaria para afrontar el desafío de ser presidenta de un ente, me parece bastante marcadamente masculino, ¿no? Sí, digamos, soy la primera integrante del directorio de AFE mujer, eso es real, y más la presidenta, ¿no? Hay que tener cierta fortaleza, me parece, ¿no?, para asumir ese desafío, porque, como usted lo decía, es una presidencia siempre ocupada por hombres, y no sé, me da la sensación esa de que hay que estar ahí en la lucha diaria afrontando las dificultades de una reestructura. Sí, es un proceso un poco complejo, pero como uno es ferroviaria, De toda la hay vida, cosas ¿no? que te... Cuénteme su historia en el ferrocarril. Bueno, yo entré por concurso en el año 80. Estuve hasta el año 92, donde fui declarada excedente a raíz de una denuncia que hace el sindicato. Yo era la secretaria general en ese momento del sindicato, cosa que también fui la única en la historia de la Unión Ferroviaria. Y a raíz de eso el presidente del momento resuelve dejarme excedente. El presidente Sanguinetti en aquel momento. El presidente de la República Sanguinetti y el presidente de AFE era Berquesi. Y era Berquesi el presidente de AFE. Pero ¿cómo fue esa circunstancia? O sea, ¿hubo como, desde su punto de vista, que persecución sindical? Sí, y así lo planteó el sindicato. Digo, nosotros habíamos resuelto que si había partes de AFE que se eliminaban y alguno de nosotros, integrantes de la directiva del sindicato, estaba en esas áreas, nos íbamos con ellos y no planteábamos ningún reclamo. En el caso mío se hizo el reclamo, pero fue porque fue una situación que no estaba dentro de lo que había sido el procedimiento con el resto de los trabajadores. Claro. María del Carmen, No así, solamente conmigo, digo, también se sí, dio que llegó un punto en el cual nosotros no podíamos nombrar delegados en los distintos lugares porque lo declaraban excedente. claro, Entonces claro. tenemos que funcionar por asamblea. ¿Ha sido complejo el pasaje de un lado al otro del mostrador, luego de haber sido sindicalista toda la vida y ahora asumir la presidencia? No, porque yo ya venía en la Dirección General de INAO, o sea que es lo equivalente a lo que es la gerencia general en las empresas, hace 5 años, y como que de alguna manera ya estaba en un área de gestión y estaba en ese relacionamiento con el sindicato, ¿no? Pero ahora hay que asumir también otra actitud, ¿no? Hasta con el propio sindicato. Muchas veces ya el diálogo no es entre pares, sino entre alguien que tiene que gestionar, que presidir, y aquella persona que también tiene el derecho al reclamo. Sí, obviamente. Y ahí hay choque de trenes, ¿o no? O sea, tenemos una relación respetuosa. Sabemos en qué cosas no estamos de acuerdo y aún dentro de ese marco tratamos de buscar cuáles son los posibles acuerdos. En ese marco nos manejamos. Y conociendo la interna, por ejemplo, del sindicalismo, ¿le resulta más fácil abordar un diálogo o todo lo contrario, mucho más complicado? No, es más fácil. Es más fácil. Es más fácil porque somos todos trabajadores, digamos, yo soy una trabajadora pública, más allá de la función que tengo. Bueno, se trata más de hacer que de decir, lo ha dicho usted claramente, ¿no? Sí. Bueno, y en la acción, ¿en qué estamos? O sea, ¿cuáles son las líneas estratégicas que se ha fijado en enero de 2014 AFE? Bueno, nosotros cuando tomamos, asumimos la presidencia, ya AFE venía en un proceso que bueno, se había logrado sanear la empresa, no existe ninguna deuda con ningún otro organismo, se había hecho una inversión importante en servicios de pasajeros, que están muy satisfechos con el servicio de pasajeros que estamos brindando actualmente. Se habían empezado a hacer el proceso de creación de la operadora, que esa es la discrepancia mayor que tenemos con los trabajadores, la creación de la operadora bajo el derecho privado. Allí con la participación de la Corporación del Sí, Desarrollo. ahí tenemos es una sociedad anónima que conformamos el 51% AFE, y la integramos los 3 directores de AFE y el 49% de CND. ¿Y cuál es su principal argumento a la hora de defender esta operadora ante los trabajadores? Y lo que se quiere conformar allí es una experiencia que ya existe en otros países, que por un lado se desarrolla todo lo que tiene que ver con infraestructura y por el otro lado lo que es el mantenimiento del material rodante y la operación. ¿Y cuál es el principal reparo de los trabajadores en este caso? ¿O el temor? El reparo de los trabajadores tiene que ver con que ellos entienden que las dos funciones se pueden cumplir perfectamente en AFE, que no es necesario la creación de la operadora.
O sea, nosotros, AFE siempre ha funcionado en régimen de competencia, o sea que no, para ellos no es un argumento de eso. Y ya te digo, es un argumento muy respetable, pero no lo comparto. No lo comparte y ahí está planteada hoy la principal discrepancia, digamos. Obviamente, sí. Bueno, Presidenta, 600 funcionarios actualmente. Sí. 600, ¿con qué presupuesto? Y con el mismo presupuesto, nosotros estamos trabajando con el presupuesto 2013. Ajá, ¿eso cuánto es? 2012 en realidad, 2012. Sí. ¿Cuánto es aproximadamente en términos globales? Y serían unos 300 millones más o menos. 300 millones. Más allá de que hubo algunas inversiones importantes con aportes externos, ¿no? Internacionales. Ha surgido ahora en estas horas una circunstancia que la gente muchas veces no llegó a comprender o que no alcanza a entender. Y es que primero se estimula el retiro de funcionarios de AFE y posteriormente se envía un proyecto de ley para retomarlos, a tal punto que se determina un subsidio por única vez de unos 9.000 pesos. Explíqueme esa situación. No, nosotros lo que tenemos fueron, dentro de esta situación que se crea una operadora privada y los trabajadores no comparten su participación en ella, acordaron también el sindicato con el Poder Ejecutivo 2 mecanismos que posibilitarían el egreso de los trabajadores que no quisieran participar en la operadora, la parte que pasaría al operador. En ese mecanismo, uno de los mecanismos es la posibilidad de un retiro anticipado. Eso empieza a operar a partir del mes de septiembre, más o menos del año pasado en adelante, y terminaría el viernes próximo. Exacto. En ese marco se fueron unos 270 trabajadores el año pasado y unos 30 más o menos lo irían haciendo en diferentes momentos del año 2014. Por otro lado, AFE desde el año 80 hasta ahora, si bien un llamado por algunos trabajadores hace unos 7 años, desde el año 80 no repone el personal. No hay un recambio generacional, digamos, que es necesario para de alguna manera trasladar el conocimiento al resto, nunca se hizo. Entonces, como nunca se hizo, al plantearse el retiro anticipado a la totalidad de los trabajadores, que fue el acuerdo, implica que en muchas áreas no nos quedemos sin gente. Claro. Que es imprescindible contar en la plantilla. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado estaba una propuesta de la posibilidad de aquellos trabajadores también que no quieran pasar a la operadora puedan ser retribuidos en otros organismos públicos. El acuerdo que los trabajadores lograron es que en primera instancia esa redistribución se haría a otros entes del Estado, que antes no se hacía así. Entonces, con ese mecanismo lo que nosotros hacemos es, le proponemos al Poder Ejecutivo y se acepta que ese mecanismo no sea para este año, sino al año próximo, porque eso debe ser como consecuencia de una reestructura y en el año electoral no se puede hacer reestructura. Exacto. Entonces planteamos posponer ese planteo. Con respecto a los trabajadores que se retiraron anticipadamente, que fueron 270, que es lo que te planteaba, nosotros planteamos reponer una parte de ello, que tenemos que hacerlo antes del mes de febrero también, porque también por esa situación que estamos en el año electoral. Entonces, esos recursos que se van a invertir en esos trabajadores que ingresan, nosotros lo que le planteamos a los funcionarios de AFE es pagarle una partida fija, que serían los ahorros generados por ese concepto, durante 3 meses, o sea, repartirla en 3 cuotas, una partida fija repartida en 3 cuotas. A todos los funcionarios que están trabajando en AFE, efectivamente hasta marzo, partiendo de la base que hasta que no podamos ingresar ese personal y no podamos hacer la redistribución interna, los funcionarios van a estar recargados. Bien, entonces, por ese concepto redistribuimos el monto, no es que le estemos pagando para que no se vayan. Que es lo que trascendió, digamos, Sí. en esos términos. De cualquier modo, por lo que le he escuchado con atención, ¿hubo como un error de cálculo? ¿No consideraban que se iba a retirar tanta gente, Presidenta? No, se suponía que sí. ¿Ah, sí? Sí, ya estaba estimado que eran más o menos 310 funcionarios los que estaban en esa situación. ¿Y entonces cómo se explica eso de que primero se estimula el retiro y luego se les abona para que se mantengan? No, pero no lo estamos abonando para que se mantengan. Ajá. Nosotros lo que decimos es, a partir de que se retira esa cantidad de personal, tú pasas de tener una plantilla de 900 funcionarios a 600. Ese ahorro... Eso te genera un ahorro. Claro. De parte de ese ahorro lo vamos a utilizar con los funcionarios que van a ingresar. Esa parte que vamos a utilizar en ello, dijimos, bueno, mientras los funcionarios no ingresan, los que están actualmente están recargados, entonces le retribuimos a ellos, a todos los funcionarios. A todos. Bueno, y allí hay un llamado a contratación de personal para febrero, es lo que usted Sí, que
tenemos que ingresarlos antes de febrero. Antes de febrero. ¿Y cuánta gente se supone? Y eso serían aproximadamente entre 50 y 60, todavía no especificamos bien el número. ¿Para qué áreas, Presidenta? Una parte implica la reposición de técnicos, hay cosas que nosotros tenemos que seguir examinando, necesitamos abogados, necesitamos un escribano, necesitamos un contador, y por otro lado, peones, en la parte de infraestructura y en la parte de tráfico. Bueno, decimos peones porque la carrera ferroviaria se hace dentro del organismo, entonces nosotros no podemos llamar en el mercado nuestro otras especialidades que son específicamente ferroviarias. Claro, y siempre poniendo énfasis en el transporte de cargas o también en este caso contemplando, incluyendo el transporte de pasajeros. Digamos que nuestra mayor cantidad de recursos y lo que más necesita el país es nuestra participación en el área de carga. Si bien hay algunas áreas de pasajeros que estamos atendiendo, ¿no? Una cosa que me interesaría destacar porque a veces resulta preocupante. En AFE el ferrocarril nunca dejó de funcionar en Uruguay, porque yo he escuchado comentarios inclusive de periodistas. En la década del 80 lo que se suprimieron fueron los servicios de pasajeros, pero ferrocarril siempre funcionó. O sea, el transporte de carga lo seguimos teniendo y tenemos clientes que nunca dejaron de serlo, por cierto. Claro. ¿Y se explora la posibilidad de otras líneas de pasajeros? Actualmente, ¿cuáles son las líneas de pasajeros? En la línea de pasajeros en este momento estamos cumpliendo un servicio bastante regular a Las Piedras y con algunas frecuencias a 25 de agosto. Con alguna frecuencia. Lo de Las Piedras, por ejemplo, representa que el trabajador de Las Piedras... Un tren turístico los sábados también a 25 de agosto. Un tren turístico. Presidenta, pero por ejemplo, de Las Piedras a Montevideo pueden llegar en 20 minutos el trabajador, tranquilamente. 36 minutos. En 36 minutos. Eso es un tiempo, digamos, bastante bueno en atención a lo que es el tráfico entre Las Piedras y Montevideo por otras vías. Ahora, ¿explora la posibilidad de otro servicio de pasajeros o está descartado? No, a nosotros nos gustaría, a los ferroviarios nos tira mucho el transporte de pasajeros y a la gente también, sobre todo porque si tenemos en cuenta que el país fue conformado a la vera de la vía, en muchas ciudades y pueblos del interior se formaron a raíz de la estación. Claro. Entonces, y hay una zona como por ejemplo en Palma y Olmos que para nosotros es Udrián, que teníamos un servicio, se sacó porque teníamos algunas fragilidades en el material rodante y no descartamos el poder reponer ese servicio. ¿Le consta hoy todavía la presión de algunos grupos haciendo lobby para que el ferrocarril siga como, para no decir muerto, adormecido en estos términos? Sí, algo hay. Algo hay, pero creo que a esta altura del partido todos estamos tan convencidos de lo que hemos venido diciendo los ferroviarios desde hace muchísimos años. Hablando siempre del transporte. ¿Cuál es la necesidad del país de tener este medio de transporte? ¿No? Un servicio de ferrocarril vigoroso. Digo, siempre hablando del transporte de cargas, allí donde ustedes notan todavía ciertas presiones. Y entonces, ¿eso en qué medida va deteniendo al ferrocarril? ¿Va deteniendo la máquina que quiere avanzar? No, a ver, el ferrocarril es un medio de transporte que implica una gran inversión inicial, o sea, pero una vez que esa inversión se realizó, más que se paga, digamos, nosotros si logramos las renovaciones de vías que estamos planteando en este momento, estamos hablando de una vía que va a durar 50 años como mínimo. Claro. De hecho, tenemos tramos de vías que fueron hechos por... Nunca se hizo nada sobre ellos y son de la época que se formó el ferrocarril acá. Ahora, presidente, ¿y por qué se habla durante tantos años de la necesaria reconversión, reestructura del ferrocarril? Se habla de cifras, de montos, de inversiones y no anda, no marcha. No, ese es el asunto, es que anda, sí anda. Nosotros estamos, por ejemplo, en nuestra vía principal, que es de acá, de Montevideo Rivera, se hizo una primera parte que fue el recambio de rieles con un préstamo y ahora estamos, terminó la parte de implantación y después de la licencia de la construcción retomó la renovación definitiva de toda la línea. ¿Y a cuántos kilómetros por hora se transita de Montevideo a Rivera, por ejemplo? Bueno, eso es uno de los problemas fundamentales que tenemos que no nos hace muy competitivos, que además no solamente la velocidad baja, acá no es tan importante en los recorridos nuestros, las distancias no son tan largas como para que la velocidad haga al tema, pero sí
las precauciones que se generan que hace que tengamos que ir en tramos a paso de hombre. A paso de hombre. Porque la vía está, que yo le digo muchas veces, como se compraron locomotoras y es como si te compraras un BM 0 kilómetros y salieras a recorrer por el medio del campo, Claro. porque la vía está en esa situación. En esa situación precaria. Y además con el tema de los descarrilamientos, ¿han logrado abatir el número de descarrilamientos? Sí. ¿Cuántos hay aproximadamente, digamos? Y depende de la línea. Sí. O sea, nosotros, en la medida que se procesa la renovación, en las áreas donde se procesa la renovación, indudablemente bajaste mucho lo que son las precauciones. Se mantendrían a nivel de las estaciones, digamos, pero el resto del tramo puede tener una velocidad permanente, digamos, promedio permanente. Pero una velocidad muy baja, como decía usted, que le resta competitividad. Y los descarrilamientos, por ejemplo, que el empresario que contrata AFE descarrila el tren. ¿Hay una pérdida allí? ¿Compartida con AFE en ese caso? ¿Hay como un convenio, digamos? Sí, nosotros tenemos seguro y bueno, y la responsabilidad nuestra es de recuperar lo que más se pueda. Claro, pero no me dijo cuántos descarrilamientos hay por mes, por ejemplo. Y en algunas líneas con mayores dificultades podemos llegar a tener algunos 2 o 3 mensuales. De repente no son descarrilos, grandes descarrilos, de repente es algún vagón que se sale de la vía, o te arranca algunos durmientes y eso implica que pares el tráfico y tengas que proceder a traer el personal para hacer el encarrilamiento, reponer esa vía que se rompió, digamos. Para nosotros la inversión en vía es imprescindible porque o sea, no solamente te mejora la capacidad o sea, pasamos a tener entre 18 y 20 toneladas por eje de peso, tenés una velocidad constante, evita los descarrilos, claro. Y para nosotros eso es imprescindible. Entonces yo quiero recalcar una cosa, sí. Se viene planteando que se promete y no se cumple, estamos cumpliendo, o sea, está planteado que terminamos la renovación de vía de Rivera, no terminamos, la empezamos ahora y tiene una duración de unos 36 meses. O sea, no son inversiones que se puedan hacer y se concreten y uno las vea en el momento. Claro. O sea, hay que proponerse hacer algo a largo plazo y estar dispuesto a hacerlo. Claro, María Carmen, también está planteado otro préstamo para la renovación de 3 árboles a salto, que ya estaríamos en estos meses haciendo la apertura para la licitación. Y por otro lado, para la operadora también ya hay definido otro préstamo CAF para la puesta a punto, digamos, de todo el material rodante, la inversión en los talleres de Peñarol, que son, la verdad que la gente trabaja en una situación bastante deplorable, y la adquisición de nuevo material rodante. Bueno, Setelich se fue golpeando, apelo a una figura, golpeando la mesa, muy enojado porque dice que era el peor momento de AFE, que le prometían recursos y no llegaban, que era un desastre, poco menos que no había margen como para la acción. Y mencionó que para dar vuelta a la realidad se necesitaban más de 800 millones de dólares. Sí. ¿Qué parte de ese diagnóstico toma usted en su gestión? Bueno, yo creo que cuando por primera vez en la historia del país tenemos un presidente de la República que está que entiende la necesidad de mejorar la infraestructura de transporte si queremos que el país siga creciendo. Y además toma cartas en el asunto, sabiendo además que no se van a concretar todas las cosas que se están planteando en su periodo de gobierno. O sea, hay que tomar la decisión de decir, bueno, yo voy a empezar algo que va a tener sus frutos. Lo ha tomado como un tema personal. Y bueno, se está trabajando en distintas etapas de renovación de vía, que es lo esencial para nosotros. Pero no es que AFE esté liquidada. No, para nada, no para nada. No, digamos, yo no sé si estamos necesitando tanto nivel de inversión como se maneja, digamos, tendríamos esos 800 millones de dólares. Sí, tendríamos que pensar que el país no tiene que invertir en ninguna otra cosa salvo un ferrocarril. Claro, claro. O sea, si todo estuviera apuntando al ferrocarril, probablemente se llegaría a esos 800 millones. Claro, si tú me decís que, bueno, no hay nada más, el país no tiene ninguna otra necesidad y solamente tenemos que invertir en AFE, bueno, sí, bárbaro, bienvenido. Claro. Estaríamos poniendo a punto las 3.000 metros de vías férreas que tenemos. Claro. Y para paliar esta situación, ¿cuánta inversión es necesaria? Y en principio se está manejando, ya te digo, 70 millones es en el tramo Rivera, después tenemos 45 millones para el material rodante.
El tramo Tres Árboles está más o menos en el mismo monto o un poco más, eso lo veremos como resultado de las licitaciones. Pero digamos Bueno, unos 200 millones de dólares sí, aproximadamente. estamos. Bueno, ¿y la inversión china qué pasa con eso? Porque hay todo también un misterio en torno a lo que podría llegar a ser la participación de empresarios privados tras un acuerdo entre estados para que reactivaran de manera importante el ferrocarril. Bueno, esa es una aspiración que se tuvo en algún momento, pero las condiciones son un poco complejas para nosotros porque no estamos, no es una característica de Uruguay contratar de estado a estado y directamente a la empresa que va a ser. Digo, es una dificultad que nos genera. Presidenta, ¿podemos decir que es algo que casi está descartado? No, para nada, se están analizando diferentes opciones. Pero no sé, o sea, estábamos hablando de plazos que vencían en estos días, digamos, para que se firmara el acuerdo. Sí, eso bueno, no va a suceder. él está, digamos, estudiando a nivel de presidencia, a ver si encontramos algún resquicio por donde poder acceder a esa posible inversión. En aquel momento cuando se anuncia, en términos groseros, casi que los chinos dijeron, en un año dejamos esto a nuevo. Y los empleados de AFE dijeron, bueno, no, pero tenemos que estar participando nosotros también. Y allí es donde se dio una dificultad. ¿Permanece esa dificultad? Bueno, es difícil plantearse, no sé cómo lo pensarían si dijeron que en un año lo van a hacer. La dificultad que nosotros tenemos, y esa es otra cosa que quizás mucha gente no sabe, sobre todo los que no tienen vínculo con el ferrocarril, como en tu caso, y que la vía férrea es de una sola senda. O sea, los trenes van y vuelven por la misma vía. No te pasa cuando tú haces una renovación de vía en la que tenemos más tráfico, que es la que es necesario arreglar, no te pasa como en la carretera. Decís, bueno, tú te arreglas una senda y los autos circulan los dos por la otra mientras tú arreglas esta. En el caso de AFE no es así. Claro. Hay una sola vía y solamente podés entrar o salir de la vía a nivel de las estaciones, o sea, cuando vas en direcciones distintas. Y eso hace que la renovación tenga sus tiempos, porque la empresa tiene que empezar la jornada trabajando y cuando termina la jornada, él tiene que dejar la vía habilitada para tráfico. Claro. Entonces no es una cosa que digamos, bueno, la podemos hacer en un año. No sé, capaz que lo pueden hacer, ellos tienen otra forma, no tengo ni idea. Sí, bueno, probablemente, ¿no? Si viene un ejército claro, capaz que sí. chinos, capaz que sí. Bueno, pero lo cierto es que todavía no está clara entonces la inversión china. En el caso de China no está claro, se está trabajando en eso, se están buscando alternativas. ¿Y hay otros casos, por ejemplo, de inversores interesados? Y podría haber. ¿Sí? Podría haber, sobre todo en el nivel latinoamericano, hay distintas... Ajá. Porque allí se había hablado también de la posibilidad de que Bolivia y Paraguay observaran el negocio como para la salida también al mar. Bueno, esa es también otra propuesta que se hizo, o sea, digamos, si hay algo que no nos faltan es propuestas. Propuestas, bueno, habrá buscando todas las formas posibles que existan por allí para ver cómo tenemos la inversión. Bueno, Presidenta, le quiero agradecer estos minutos, han quedado algunos temas pendientes y los hablaremos más adelante si le parece. Con la Intendencia están trabajando en una coordinación de un área de carga, ¿no? Sí. ¿Eso también va a funcionar en breve, digamos? ¿La posibilidad de que el tren permita ingresar al puerto sin este congestionamiento de camiones? Sí, la Intendencia está bastante avanzado en ello. Ellos están diseñando algo y nosotros también estamos pensando, porque si hay algo que podemos, la creatividad no nos falta en este caso, estamos siempre pensando en qué otro tipo de negocio podemos asumir. Y está bueno, digo, inclusive los funcionarios, ¿no? Desde ya. Bueno, le agradezco estos minutos. Además, el tren siempre te despierta esa cosa de la nostalgia, ¿no? Qué bueno aquello cuando uno podía trasladarse en tren por el país. Soy de un departamento que dependió en gran medida del ferrocarril, ¿no? Y después veo ciudades, el caso de Paso de los Toros, de Tranqueras, de algunos otros que quedaron, bueno, golpeadísimos por el tema ¿no? Del ferrocarril. O sea, ojalá y eso son ciudades más grandes, hay otro pueblito más chiquito que... Claro, bueno, no, toda esa línea dejó a gente al margen. Muchas gracias, María. Bueno. La Presidenta estuvo con nosotros. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Hace 5 años y como que de alguna manera ya estaba en un área de gestión y estaba en ese relacionamiento con el sindicato, ¿no? Pero ahora hay que asumir también otra actitud, ¿no? Hasta con el propio sindicato. Muchas veces ya el diálogo no es entre pares, sino entre alguien que tiene que gestionar, que presidir y aquella persona que también tiene el derecho al reclamo.
Sí, obviamente. ¿Y ahí hay choque de trenes o tenemos, no? o sea, tenemos una relación respetuosa. Sabemos en qué cosas no estamos de acuerdo y aún dentro de ese marco tratamos de buscar cuáles son los posibles acuerdos. En ese marco nos manejamos. Y conociendo la interna, por ejemplo, del sindicalismo, ¿le resulta más fácil abordar un diálogo o todo lo contrario, mucho más complicado? No, es más fácil. Es más fácil. Es más fácil porque somos todos trabajadores, digamos, yo soy una trabajadora pública, más Claro. allá de la función que tengo. Bueno, se trata más de hacer que de decir, lo ha dicho usted claramente, ¿no? Sí. Bueno, y en la acción, ¿en qué estamos? O sea, ¿cuáles son las líneas estratégicas que se ha fijado en enero de 2014 AFE? Bueno, nosotros cuando tomamos, asumimos la presidencia, ya AFE venía en un proceso que, bueno, se había logrado sanear la empresa, no existe ninguna deuda con ningún otro organismo, se había hecho una inversión importante en servicios de pasajeros que están muy... Recibimos con gran gusto esta mañana a María del Carmen Melo, presidenta de AFE. María del Carmen, buen día, ¿cómo le va? Bueno, realmente para ti. Bueno, hay una cuestión de género, por ejemplo, que es necesaria para afrontar el desafío de ser presidenta de un ente, me parece bastante marcadamente masculino, ¿no? Sí, digamos, soy la primera integrante del directorio de AFE mujer, eso es real, y más la presidenta, ¿no? Hay que tener cierta fortaleza, me parece, ¿no?, para asumir ese desafío, porque, como usted lo decía, es una presidencia siempre ocupada por hombres, y no sé, me da la sensación esa de que hay que estar ahí en la lucha diaria afrontando las dificultades de una reestructura. Sí, es un proceso un poco complejo, pero como uno es ferroviaria, De toda la hay vida, cosas ¿no? que te... Cuénteme su historia en el ferrocarril. Bueno, yo entré por concurso en el año 80. Estuve hasta el año 92, donde fui declarada excedente a raíz de una denuncia que hace el sindicato. Yo era la secretaria general en ese momento del sindicato, cosa que también fui la única en la historia de la Unión Ferroviaria. Y a raíz de eso el presidente del momento resuelve dejarme excedente. El presidente Sanguinetti en aquel momento. El presidente de la República Sanguinetti y el presidente de AFE era Berquesi. Y era Berquesi el presidente de AFE. Pero ¿cómo fue esa circunstancia? O sea, ¿hubo como, desde su punto de vista, que persecución sindical? Sí, y así lo planteó el sindicato. Digo, nosotros habíamos resuelto que si había partes de AFE que se eliminaban y alguno de nosotros, integrantes de la directiva del sindicato, estaba en esas áreas, nos íbamos con ellos y no planteábamos ningún reclamo. En el caso mío se hizo el reclamo, pero fue porque fue una situación que no estaba dentro de lo que había sido el procedimiento con el resto de los trabajadores. Claro. María del Carmen, No así- solamente conmigo, digo, también se Sí. dio que llegó un punto en el cual nosotros no podíamos nombrar delegados en los distintos lugares porque lo declaraban excedente. Claro. Entonces claro. tenemos que funcionar por asamblea. Ujú. ¿Ha sido complejo el pasaje de un lado al otro del mostrador, luego de haber sido sindicalista toda la vida y ahora asumir la presidencia? No, porque yo ya venía en la Dirección General de INAO, o sea que es lo equivalente a lo que es la gerencia general en las empresas,